las ondas gravitacionales atraviesan la materia como si no estuviera ahí. Luego la gente dice que los neutrinos no interaccionan con la materia. No, comparados con una onda gravitacional, los neutrinos interaccionan muchísimo. Y si me va bien, voy a publicar muchos papers, sí. Y al rato voy a ser un profesor en la Universidad de Luisiana. Pero en Estados Unidos hay 100 universidades como la Universidad de Luisiana. Mientras si me voy a México en la UNAM es la universidad más importante del país. En México creo que voy a tener un impacto mucho más fuerte. A mí me gusta dar la metáfora de que esta cosa sería como una especie de burbuja en la que uno de alguna manera está surfeando en el espacio-tiempo, que es una ola que viene detrás de ti que te está empujando, y ahora la gente que hace eso pues nomás dice, pues el agujero negro es más grande, ahora es más chico, el otro está más redondo, pero digo, bueno, una vez que el problema se resolvió, yo perdí el interés. Me gustaría ver gente llegando a Marte y gente viviendo en la Luna. Y si me dicen, ¿te quieres ir a vivir a la Luna? Digo, ¿dónde vivo? Ay, caramba. Nunca había pensado algo así. Doctor, pues la verdad es que agradecemos mucho que esté con nosotros aquí en este espacio, en este canal que llamamos Recovecos de la Ciencia. Y ahora sí que como siempre tenemos invitados especiales y especialistas en los temas, ¿no? Para ahora sí entrar a esos recovecos de la ciencia que a veces no se platica, que suena muy bonito el resultado, pero a veces no se sabe lo que está detrás para llegar a ese tipo de resultados. Y esa es nuestra intención de estar aquí. Así que pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Pues bueno, doctor, creo que quisiera iniciar con tal vez esta pregunta que se la han hecho probablemente muchas veces, pero podemos ir más rápido que la luz, que la velocidad de la luz. Y sé que es un trabajo de doctorado, ¿no? 26 años, 1994, bueno, que empezó a trabajarlo en 1992 según lo que estuve investigando, que finalmente se publicó 2 años después. ¿Cómo es que llegó a este resultado? ¿Cómo es que nació esta idea? Bueno, esta es una idea que se me ocurrió justo mientras hacía yo el doctorado. Yo hacía el doctorado en la teoría de la relatividad general. Y bueno, no hacía el doctorado en cosmología, pero bueno, siempre uno aprende un poco de cosmología, que es la historia de la evolución del universo cuando está estudiando estos temas, aunque no era mi tema de investigación. Pero un día estaba viendo yo la serie de ciencia ficción Star Trek, Viaje a las Estrellas, la nueva generación. No me pregunten qué capítulo porque no me acuerdo. Pero mientras yo hacía el doctorado, estaba viéndolo y bueno, me puse a pensar, bueno, aquí siempre hablan de viajar más rápido que la luz, de alguna manera deformando el espacio, pero nunca dicen cómo. Hay una cosa que le llaman en inglés warp drive, que quiere decir como propulsión por deformación del espacio. Y dije, bueno, yo estoy estudiando relatividad general, que es una teoría que nos dice que el espacio se puede deformar, curvar, y eso es lo que llamamos gravedad. Pues a lo mejor hay una manera de deformar el espacio que sí nos permitiera viajar más rápido que la luz. Entonces, eso me puse a pensar en eso. Y luego, por otro lado, me acordé de mis cursos de cosmología, que es la historia del universo, donde nos hablan de la expansión del universo. Sabemos que el universo se expande pues ya desde hace como 100 años, con los descubrimientos de Hubble y Lemaitre y otras personas. Y cuando uno piensa en la expansión del universo, hay una ley, se llama la ley de Hubble. Y la ley de Hubble nos dice que mientras más lejano esté una galaxia de nosotros, más rápido se aleja de nosotros. Una pregunta que la gente hace frecuentemente cuando uno habla de cosmología, que además es una buena pregunta, preguntan, ¿es posible entonces que una galaxia esté tan lejos que se aleje de nosotros más rápido que la luz? La respuesta es sí, sí es posible, no solo es posible, ocurre, y a eso le llamamos el horizonte cosmológico. Y entonces luego preguntan, ¿y eso no viola la relatividad? No, esto es un resultado de la relatividad, es una predicción de la relatividad, porque lo que está pasando es que el espacio se expande, no es que las galaxias en realidad se alejen unas de ellas porque se muevan, sino que más bien se mantienen en el mismo lugar básicamente, pero el espacio se estira. Entonces dije, bueno, esta idea, ¿qué tal si en lugar de pensar en que se estira todo el universo, qué tal si lo hacemos en chiquito? ¿Qué tal si yo pudiera de alguna manera estirar el espacio detrás de mí, digamos, entre la pared y yo? Y si estiro mucho el espacio ahí, pues eso me alejaría de la pared. Entonces dije, esto suena bien, pero esto no me sirve si quiero llegar allá adelante. Entonces, ¿qué hago? Pues al mismo tiempo comprimo el espacio enfrente. Una compresión y una expansión del espacio son lo mismo, nada más con un cambio en el orden del tiempo. Entonces dije, pues expando el espacio atrás, lo comprimo enfrente, eso me aleja de lo que me queda atrás, me acerca a lo que me queda enfrente. Como la expansión del universo o la expansión del espacio puede ser más rápido que la luz sin problema, pues esto debería permitirme viajar más rápido. Entonces esa fue la idea que se me ocurrió. Pues la verdad, en cuestión de
minutos o 20 minutos, 15 minutos, no lo sé, pero una cosa muy rápida, mientras veía este programa de televisión, era un viernes en la noche, y al otro día, el sábado en la mañana, a las 7 de la mañana, ya estaba yo en el instituto haciendo cálculos, en una computadora, haciendo cálculos que llamamos computación algebraica, que es cuando la computadora hace cálculos algebraicos por ti, para ver si podía yo encontrar una manera matemática de expresar esta idea, ¿no? Y sí, después de un rato de jugar con las ecuaciones, encontré la manera de expresarlo, y me emocioné mucho, y entonces surgió esta idea ya con una expresión matemática que lo permitía, en principio, describir, ¿no? No es que se pueda hacer en la práctica, sino que se podía por lo menos describir esta idea de esta expansión y contracción. Entonces ese fue el origen de la idea. Me tardé, como mencionabas, 2 años en que se publicara, porque pues primero tuve que arreglar las cosas, luego tuve que hablar con mi supervisor. Yo estaba haciendo el doctorado. Ajá. Tuve que hablar con mi supervisor de doctorado. Yo estaba haciendo el doctorado en agujeros negros, no en esto. Y entonces escribí como un resumen de la idea con estas ecuaciones, se lo llevé a mi supervisor de doctorado, un poco pensando, va a decir, estás loco y dedícate a los agujeros negros y déjate de tonterías. Para mi sorpresa, no. Para mi sorpresa, lo leyó, me dijo, está muy interesante esta idea, yo nunca la había visto, tienes que publicarla. De hecho, él me corrigió el título, porque el título nada más decía viaje hiperrápido en la relatividad general, en inglés, pero era básicamente lo que decía. Él me dijo, no, esto no vende. Le tienes que poner en el título The Warp Drive. Entonces, pero como la ciencia ficción. Entonces, así lo hice y eventualmente entre vas y vienes, el artículo salió publicado un par de años después. Pero ese es el origen de la idea. De la idea, doctor, bueno, de repente cuando ves algunos temas de relatividad general y que encuentran, Schwarzschild encontró una solución de esas ecuaciones y después se tardaron unos años, muchos años después para encontrar otra solución, digamos, en cuestión en el aspecto del agujero negro y estas cosas. Entonces, como que de repente es difícil encontrar una solución a la ecuación. En ese aspecto, ¿cuánto se tardó? ¿Tuvo dificultades o en una misma noche quedó todo el artículo? Bueno, no, el artículo me tardé en escribirlo, pero bueno, una cosa que me gusta decir, esta no es una solución de las ecuaciones de Einstein, esto es al revés. Normalmente cuando uno resuelve las ecuaciones de la relatividad, estas ecuaciones de la gravitación de Einstein, tienen 2 lados. Un lado que me dice cuál es la curvatura, cuál es la deformación del espacio, y del otro lado me dice cuál es la distribución de materia que genera esta curvatura del espacio. Normalmente lo que uno hace cuando uno hace una solución de las ecuaciones, uno dice, tengo esta distribución de materia, una estrella, una galaxia, algo, y entonces dada esta distribución de materia, resuelvo las ecuaciones para encontrar cuál es la deformación del espacio. Y eso es muy complicado. Es lo que hizo Schwarzschild, es lo que se ha hecho muchas veces. Es un proceso muy complicado, que resolver unas ecuaciones bastante feas. Para el lenguaje técnico, son ecuaciones diferenciales de segundo orden en 4 dimensiones, con miles de términos no lineales. Suena horrible, son horribles. Y lo que yo hice es al revés, que es hacer trampa. Lo que yo hice es, quiero esta deformación del espacio que está muy bonita. ¿Cuál es la distribución de materia que me permitiría esto? Y así es muy fácil. Irse en esa dirección es facilísimo. Irse en la apuesta es muy difícil. Irse en esta dirección es muy fácil. Digo, quiero esta distribución de esta curvatura del espacio. ¿Cuál es la distribución de materia-energía? Básicamente son unos cálculos que uno puede hacer literalmente en 1 hora o 2 horas y te sale una cosa. Pues la distribución de energía tendría que ser esta. Y entonces por eso no me gusta decir que es una solución, porque más bien fui en el sentido opuesto. Me gusta decir que es lo que llamaríamos un espacio de diseño. Uno diseña el espacio que uno quiere y entonces uno dice, ay, ¿qué necesitaría yo para lograrlo? Entonces, no son soluciones porque en ese sentido cualquier cosa sería una solución. Uno se puede imaginar cualquier espacio que uno le dé la gana y entonces siempre puede irse en esa dirección y encontrar una distribución de materia. Entonces, en ese sentido no es una solución. En el momento cuando uno hace eso, la distribución de materia no tiene mucho sentido físico. Por ejemplo, en este caso lo que ocurre cuando uno hace eso, y es un cálculo que hice en el trabajo original, uno obtiene que necesita una densidad de energía negativa. A lo mejor a la gente de la calle decir energía negativa no le dice nada y dicen, no, ¿qué importa? Pero hay que acordarse de la famosísima ecuación de Einstein, E igual a mc al cuadrado, energía y masa son equivalentes. Entonces decir energía negativa es equivalente a decir masa negativa. Y las masas negativas no existen. Hasta donde sabemos, nada pesa menos 18 kilos. Entonces eso sí es un problema, y esto es lo que ocurre con esta geometría. Te pide energías negativas o masas negativas que hasta donde sabemos no existen. No están prohibidas. No hay ninguna ley de la naturaleza que nos diga que las masas negativas están prohibidas. Simplemente nunca hemos visto ninguna.
Esto suena a que seguramente no existen, pero no están prohibidas. Entonces, bueno, yo en el primer artículo lo dije, bueno, no es esto, se necesita energía negativa, mala suerte, hasta donde sabemos no existen, pero no están prohibidas. Y así terminé el artículo y ahí lo dejé. Entonces, en ese sentido no fue muy difícil, porque no es realmente una solución formal en el sentido que uno las debe tomar, sino es una solución al revés, un poco si quieres hacer trampa, ¿no? Doctor, en ese sentido de, digamos, la deformación del espacio-tiempo, digamos, para dejar más, que se puede hacer este truquito como para dejar más rápido que la luz, ¿esto está relacionado de alguna forma con las ondas gravitacionales o...? No, son cosas muy diferentes, aunque aquí a mí me gusta dar la metáfora de que esta cosa sería como una especie de burbuja en la que uno de alguna manera está surfeando en el espacio-tiempo, como si fueras una ola que viene detrás de ti que te está empujando. Esa es nada más una analogía, es una metáfora. Las ondas gravitacionales son otra cosa. Las ondas gravitacionales sí son ondas en el espacio-tiempo, olas en el espacio-tiempo, que son perturbaciones de la gravedad, que se propagan por el universo justo a la velocidad de la luz y que además no están en el vacío. O sea, las ondas gravitacionales se propagan en el vacío, en el espacio vacío a la velocidad de la luz. Lo que yo tengo, primero, no está vacío, necesita energía negativa y de hecho tendría que ir más rápido que la luz. Entonces no son ondas gravitacionales, son cosas diferentes, aunque de alguna manera metafóricamente uno puede pensar en esta idea de que vas surfeando en una ola de espacio, ¿no? Sí. Ok. Pero 2017, Premio Nobel sobre el descubrimiento de las ondas gravitacionales. Hace poquito también un proyecto que es llamado Nanograph, me parece, también descubrió como, no sé si llamarlo así, un fondo de ondas gravitacionales. Todos estos descubrimientos en el tema de las ondas gravitacionales, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué información podemos extraer de estos descubrimientos? Esa es una muy buena pregunta. De hecho, las ondas gravitacionales son algo más cercano a lo que realmente yo hago en mi investigación de la vida diaria. O sea, este artículo de la velocidad de la luz fue mi primer artículo científico. Nunca he vuelto a escribir ningún artículo sobre ese tema y ahorita tengo como 60 artículos. O sea, los otros 59 no son de eso. ¿Cuál fue la razón de que...? Porque era algo que me parecía en ese momento pues muy fantástico. Se necesitaba energía negativa. La energía negativa no existe ante Dios. Entonces, bueno, pues ya no había nada que hacer, según yo. Ok. Otras personas han trabajado en el tema, pero yo ya nunca más. Pero las ondas gravitacionales es un tema mucho más serio de astrofísica formal, digamos, y yo en eso trabajé. Yo trabajé en simulaciones numéricas de choques de agujeros negros y predecir cuál es la señal de ondas gravitacionales que debe propagarse por el universo con este choque de agujeros negros. Las ondas gravitacionales son muy viejas en el sentido que Einstein las predijo en 1917, pero no se detectaron sino hasta el 2015. Son muy difíciles de detectar porque simplemente no teníamos la tecnología. Einstein mismo pensaba que nunca se iban a detectar porque son muy débiles, muy tenues, interaccionan tan poquito con la materia que él pensó que nunca nadie les iba a poder detectar. Afortunadamente estaba equivocado y mucha gente dedicó muchas décadas a tratar de detectarlas. Finalmente se detectaron en el 2015 y vienen de esto, de cuando tienes sistemas astrofísicos con gravedades muy intensas, como agujeros negros, y que además que son muy dinámicos, por ejemplo, chocan o se mueven muy rápido. Cuando tienes una cosa muy, muy dinámica, moviéndose muy rápido, con una gravedad muy intensa, esto deforma la gravedad y esta deformación en la gravedad se propaga hacia afuera a la velocidad de luz como una onda. Se llaman ondas gravitacionales. Se detectaron por primera vez en 2015, después de esfuerzos que venían desde la década de los 60 del siglo XX. O sea, nos tardamos casi 60 años de los primeros intentos de detección a la detección final. Fue, como comentaste, motivo del Premio Nobel 2017. Faltaba más, después de un descubrimiento de este tamaño, que no les hubieran dado el Nobel casi inmediatamente. Que también es una historia interesante, porque la primera detección de ondas gravitacionales, el artículo original tiene 1000 autores. Las máquinas que se construyeron, estos observatorios de ondas gravitacionales, requirieron cientos de millones de dólares para construirlos y fue el trabajo de miles de personas durante 20 años para construirlos. Y al final el premio Nobel es para 3 personas, ¿no? Entonces, ¿por qué estas 3 personas si eran 1000 autores? Bueno, por las reglas del premio Nobel. El premio Nobel dice que no se le puede otorgar a más de 3 personas a la vez. Y además no se puede entregar de manera póstuma, tienen que estar vivos. Y bueno, entonces lo que hacen normalmente es cuando hay un descubrimiento que involucra a mucha gente, el premio se le da a los líderes del grupo, ¿no? Y no a todos los demás. Pues bueno, así funciona. Y se lo dieron a 3 personas, justamente porque no podían ser más de 3, pero involucró a mucha gente. Pero este es un descubrimiento fundamental porque es una manera distinta de observar el universo. Hasta antes de las ondas gravitacionales hemos observado el universo siempre con luz. Luz de algún tipo, o sea, luz visible es los telescopios normales
Y luego nos dimos cuenta que había otros tipos de luz infrarroja, luz ultravioleta, y tenemos telescopios infrarrojos de ultravioletas o telescopios o radiotelescopios que detectan ondas de radio, finalmente es un tipo de luz. O rayos X o rayos gamma, que son otros tipos de luz con más energía, pero todo es luz. Y por ahí habíamos detectado unos cuantos neutrinos. Como 20 o 30 neutrinos, pero nada más. Y ya. Entonces, toda nuestra información del universo venía de eso. Y ahora nos llega información de una manera muy diferente. Las ondas gravitacionales no son luz. Son perturbaciones de la gravedad. Y son muy diferentes a la luz, porque con la luz normalmente uno genera imágenes. O sea, vamos a una foto con un telescopio, un radiotelescopio. Es más complicado, pero también de alguna manera finalmente acaba uno con una imagen de una región del cielo. Con las ondas gravitacionales no. Las ondas gravitacionales son básicamente oscilaciones de la gravedad que nos llegan de cierta dirección, pero incluso saber de dónde vinieron es complicado y que es una perturbación que depende del tiempo. Entonces, de alguna manera, una onda gravitacional es más parecida al sonido que a la luz. O sea, no son sonido, porque el sonido son perturbaciones en el aire o en el agua. Estas son perturbaciones de la gravedad, pero son parecidas en el sentido de que es una vibración o una oscilación que llega de algún lado y que tiene un cierto patrón en el tiempo. Entonces, en ese sentido, se parecen más al sonido. Entonces, de alguna manera, si quieres, otra vez como una metáfora, es como si hasta el 2015 nuestros ojos para ver el universo eran cada vez mejores, pero estábamos sordos. Y a partir del 2015 ya no estamos sordos y ahora oímos al universo, no nada más lo vemos. Y entonces nos da una manera totalmente distinta de estudiar el universo. Podemos encontrar señales, por ejemplo, si chocan dos agujeros negros en el universo, los agujeros negros no emiten luz, son agujeros negros, no se ven. Y entonces cuando chocan dos agujeros negros con luz no ves nada, pero sí detectas una onda gravitacional de esta perturbación tan brutal en la gravedad. Y por ejemplo, las ondas gravitacionales atraviesan la materia como si no estuviera ahí. Luego la gente dice que los neutrinos no interaccionan con la materia. No, comparados con una onda gravitacional, los neutrinos interaccionan muchísimo. La onda gravitacional pasa por la materia como si no estuviera ahí. Y entonces, por ejemplo, si chocaran no dos agujeros negros, sino dos estrellas, la onda gravitacional se produciría cuando chocan los núcleos de las estrellas. Ahí viene la cosa fuerte, mientras que la luz vendría de las capas externas de la estrella. Entonces, con luz, si chocan dos estrellas, verías lo que pasó afuera. Con ondas gravitacionales puedes estudiar lo que pasó adentro. Que no puedes ver con luz porque toda la estrella te impide ver el interior. Entonces, son señales muy diferentes. Nos permitirían también estudiar cosas del origen del universo. Por ejemplo, la radiación con luz más antigua que podemos ver del universo son estas microondas, lo que se llama el fondo cósmico de microondas, que viene como de 400,000 años después de la gran explosión. Y antes de eso no puede verse nada porque antes de eso el universo no era transparente a la luz, era opaco. Mientras que si podemos detectar ondas gravitacionales del origen del universo, vendrían de fracciones de segundo después de la gran explosión. Las fracciones de segundo contra 400,000 años nos permitirían ver prácticamente el inicio del universo. Entonces nos dan información muy diferente. Entonces es una nueva era de la astronomía, es una astronomía distinta, que nos da información distinta, es como decimos, una ventana diferente para ver el universo y seguramente aprenderemos cosas bien interesantes, ¿no? Okay. ¿De qué manera se relaciona su trabajo en estos temas? Digo, sé que trabaja con relatividad numérica, en colisiones de agujeros negros. Específicamente, ¿en qué está trabajando o ha trabajado durante los últimos tiempos? Sí, bueno, yo inicialmente en mi doctorado y los primeros, 10, 15 años de mi carrera, estuve trabajando en colisiones de agujeros negros y justamente predecir la señal de ondas gravitacionales que saldría. Y finalmente esa es la señal que se vio. La observación del 2015 corresponde justamente al choque de dos agujeros negros y la señal coincide muy bien con lo que finalmente habíamos logrado predecir los que estábamos trabajando en estas simulaciones computacionales. Pero después me empecé a dedicar a otras cosas. Yo estoy estudiando objetos exóticos que a lo mejor no existen, pero que a mí me divierten mucho. Unas cosas que llamamos estrellas de bosones, que son estrellas que en lugar de estar hechas de átomos o de plasma, como están hechas las estrellas normales, estarían hechas de una cosa que llamamos un campo escalar, que a lo mejor no existen en la naturaleza, pero que son modelos teóricos muy interesantes y nos permiten estudiar las propiedades de las ecuaciones y las propiedades de las soluciones. Entonces, los últimos años me he estado dedicando a ese tipo de sistemas, las llamamos estrellas de bosones, y hago estrellas de Broca, que es una cosa también muy rara. Un Broca es como un campo electromagnético, pero que tiene masa, mientras que el fotón no tiene masa. Y entonces, objetos creados con esas cosas. Estas cosas, por ejemplo, pueden servir tal vez como modelos para la materia oscura que está en el universo. Es una propuesta.
Entonces estoy investigando con otros colegas la posibilidad de que esto pudiera modelar la materia oscura. Entonces me alejé un poco de las colisiones de agujeros negros, sobre todo porque este problema ya se resolvió. Y a mí lo que me parece divertido es tratar de resolver problemas que todavía no se han resuelto. Mientras que el choque de dos agujeros negros ya se resolvió. Se resolvió en 2005. No fui yo el primero que lo pudo hacer, por desgracia. Yo estaba trabajando en eso, éramos 50 o más personas trabajando en el mundo en eso. Y finalmente hubo una persona que lo logró, encontró como que el ingrediente mágico que nos faltaba. Pero una vez que eso se encontró, ya todo el mundo con una computadora buena puede hacer esto. Y ahora la gente que hace eso, pues nomás dice, pues el agujero negro ahora es más grande, ahora es más chico, el otro está más redondo, el otro... Pero digo, bueno, una vez que el problema se resolvió, yo perdí el interés. Dije, bueno, pues ya todo el mundo lo puede hacer, pues ya, pues nada más es hacer estadística, ¿no? Hacer cuántas veces lo puedes hacer y cuánto le puedes cambiar las masas a los agujeros, y ya me parecía aburrido, entonces me dediqué a otras cosas que a mí en particular me parecían más divertidas. ¿Quién tiene una computadora más grande para hacer otras más? Ya se volvía esa competencia. Y bueno, yo estando en México no podía competir tampoco, porque decía, bueno, o sea, cuando se trata de encontrar una solución acá, de resolver el problema pensando, etcétera, ahí sí puedo competir. Pero una vez que todo el mundo lo puede hacer y se trata de quién tiene la computadora más grande y más dinero para comprarla, pues ahí México no puede competir con Estados Unidos y con Europa, entonces no vale la pena. Entonces dije, me voy a dedicar a otras cosas. Sí, doctor, en ese sentido, en el hecho de que no, digamos, no podemos competir a veces en ese sentido, ¿no? De presupuestos, de comprar cosas más grandes, de última generación y todo este aspecto. ¿Algún momento tuvo la oportunidad de decir, me quedo en el extranjero por eso y decir, o me voy a México? Sí la tuve. Yo hice mi doctorado en el extranjero, hice mi doctorado en el Reino Unido, en el país de Gales, en la ciudad de Cardiff. Después de ahí me ofrecieron un postdoc, que bueno, para los que no sepan qué es un postdoctorado, es como un trabajo. Terminando el doctorado te dan una especie de trabajo como ayudante de un investigador y puedes trabajar ahí varios años, pero no eres el jefe, eres como el ayudante, ¿no? Y eso me lo ofrecieron en Alemania, entonces estuve varios años en Alemania, estuve como 5 años en Alemania. Y en ese momento sí se me presentó una disyuntiva. Mi jefe en ese momento y su grupo le habían ofrecido una plaza en Estados Unidos, en la Universidad de Luisiana, y se iban todos para allá. Y él me dijo, vente con nosotros. Pero al mismo tiempo se me presentó la oportunidad de trabajar en la universidad, en la UNAM, en México, Ciudad de México, que era mi alma mater. Yo estudié en la UNAM, la carrera. Y entonces ahí tuve que tomar la decisión. Y entonces mi decisión en ese momento fue basada en varios factores. Uno era la familia. O sea, mi familia es de México y si voy a México ahí está mi familia. Mi papá está grande, yo quisiera estar cerca de él. Esa era una. Pero la otra fue una cosa un poco diferente. Yo dije, mira, si me voy a Estados Unidos, va a haber más dinero, sí. Y voy a formar parte de un grupo grande que va a hacer muchas publicaciones y muchas cosas. Y voy a hacer un grupo grande entre 100 grupos grandes en 100 universidades grandes de Estados Unidos, todas similares. Y si me va bien, voy a publicar muchos papers, sí. Y al rato voy a ser un profesor en la Universidad de Luisiana, pero en Estados Unidos hay 100 universidades como la Universidad de Luisiana. Mientras si me voy a México en la UNAM es la universidad más importante del país. En México creo que voy a tener un impacto mucho más fuerte, no solo en la comunidad científica mexicana, sino incluso hacia afuera de la comunidad científica. O sea, si yo doy charlas o doy clases, puedo tener un impacto mucho más fuerte en la juventud mexicana, en las carreras de los jóvenes, en entusiasmar a los jóvenes para ciencia, un impacto que no tendría en Estados Unidos, porque en Estados Unidos sería uno entre miles. Y en México podría ser uno entre muy pocos, y a lo mejor destacar mucho más y tener un impacto más fuerte en mi propio país. Entonces, en ese momento fue la decisión que tomé. Dije, me voy a México, creo que ahí puedo crecer más como individuo, y no, a lo mejor voy a publicar menos artículos, sí, y a lo mejor voy a tener menos dinero, pero creo que puedo tener un impacto más fuerte en la sociedad mexicana, en la juventud mexicana, y por eso me vine a México. Ok. Y lo está teniendo, ¿no? Este impacto nos está permeando a todos acá, los estudiantes, a los que nos gusta la ciencia, la cosmología, saber un poquito más sobre la cosmología y o sea, lo está cumpliendo. Doctor, tenemos un poco tiempo, pero no quiero dejar de hacerle una sección que hacemos unas preguntitas a la que le llamamos las recopreguntas. Aquí le llamamos. Son unas preguntas abiertas que normalmente no se las damos a nuestros invitados porque queremos que los tome por sorpresa y que piensan acerca de esto. Entonces, la primera pregunta que hacemos es, de todas las preguntas abiertas que hay en la ciencia, ¿de cuál le gustaría saber la respuesta y por qué? Uy, qué buena pregunta. Híjole, a mí, aunque no es mi tema y ni siquiera sería el tema más cercano a lo que yo hago, a mí me encantaría saber la respuesta de si hay vida fuera de la Tierra y dónde están
y si son más inteligentes que nosotros, ¿cómo le han hecho? Eso me encantaría saberlo. Sí, doctor. Sí, es interesante. Otra pregunta, doctor, a lo largo de la historia de la ciencia, para usted, ¿cuál invento o descubrimiento se le hace el más impresionante? Ay, caramba. Nunca había pensado algo así. Es que hay muchas posibilidades, ¿no? Uno podría decir el avión, no sé qué. Pero ya si lo pienso así rápido, quizá yo creo que el invento más impresionante es la escritura. Yo creo que eso es lo que nos permite comunicarnos a grandes distancias o incluso comunicarnos a través de siglos con gente que murió hace siglos, ¿no? Y seguir sabiendo lo que pensaban. Yo creo que gracias a la escritura pues tenemos la civilización que tenemos, ¿no? Si no, pues tendríamos que volver a inventar todo cada vez y no podríamos avanzar nada. Entonces, Sí. pensándolo, yo creo que eso tal vez sea lo más importante, lo más impresionante. Okay. Doctor, esta siguiente pregunta, de ¿cuál invento le gustaría ver antes de morir? Así, yo quiero ver esto, quiero que los autos vuelen, algo. ¿Qué le gustaría A ver? mí me gustaría ver antes de morir, a lo mejor suena muy trillado, me gustaría ver a gente llegando a Marte. Okay. Me gustaría ver gente llegando a Marte y gente viviendo en la Luna. Ok. Y si me dicen, ¿te quieres ir a vivir a la Luna? Digo, ¿dónde firmo? Pues justo en ese sentido hacemos esta pregunta también. ¿Le gustaría formar parte de la primera misión a Marte? Sí, mi esposa seguro me va a matar. Pero sí, me encantaría. Sí, le gustaría. Doctor, sé que pues ha tenido un gran impacto en la sociedad aquí en México, muy conocido su trabajo y estamos muy agradecidos por todo el tiempo que le da no solamente a este espacio, sino a muchos espacios para hablar sobre la ciencia. Pero, ¿qué le gustaría, aparte de lo que ya ha hecho, si hay otra cosa que le gustaría dejarle a la humanidad con su investigación? Pues bueno, a mí lo que me gustaría es eso, tener un impacto en las nuevas generaciones y que les interese la ciencia, poder ayudar a que haya más cultura científica, en México en particular, en Latinoamérica también, de que la gente tenga más curiosidad por la ciencia, ayudar a que la gente entienda que la ciencia no es nada más una cosa así esotérica para genios, sino que es algo que en principio pueden entender todos y que es parte de la cultura, ¿no? Y creo que eso me gustaría mucho, tener un impacto en eso, ¿no? Ok, doctor, pues la verdad le agradecemos muchísimo por todo el tiempo que nos ha dado. Y pues nada, ojalá en algún momento tengamos el tiempo para profundizar más en los temas que se platican muy a gusto con usted. Así que pues le agradecemos mucho por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctor. Gracias. Oh. Gracias.